Estás escuchando Neo Sergio FM, un podcast de programación, fotografía, videojuegos y tecnología en general. Bienvenidos a una nueva edición del podcast. Voy a obviar decir la fecha porque de todas maneras de repente este audio sale 2 o 3 días después, así que mejor lo voy a poner como finales de febrero del 2020. Y en este episodio volvemos con las entrevistas y esta vez tengo a mi lado, bueno, a la distancia por así decirlo, a, a un gran amigo mío, Diego del Águila, que creo que es mejor que tú mismo te presentes, Diego, y así no te eche muchas flores. Hola Sergio, ¿cómo estás? Un gusto y muchas gracias por la invitación. Para todos los que están escuchando, yo me dedico actualmente a las pruebas de software. Soy QA Engineer, especializado más que todo en pruebas móviles, o sea, en aplicativos móviles. Y actualmente me encuentro trabajando en Avantica. Buenísimo. De hecho, creo que dejó de llamarse Avantica, o creo que es Avantica, ¿cómo es? Una unidad de negocio de... Indecom. Ah, me olvidé. Intencom. Exactamente. Sí, Avantica ahora pasó a formar parte del grupo Indecom, un grupo bastante grande mundial que están Ujú. haciendo, digamos que adquisiciones de empresas claves, y Avantica es clave, digamos, para el mercado latinoamericano, ya que tiene una buena Claro, presencia no solamente en Perú, sino también en Costa Rica, y ahora han abierto oficinas en Colombia, en Bogotá. está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, y el tema que justamente nos trae en este episodio es un poco hablar de esto de cómo uno puede crearse una carrera profesional. No digo, digamos, menospreciando cualquier otra experiencia, ¿no? Sino es una historia más, un ejemplo más de cómo uno puede crecer profesionalmente haciendo software. Y me parece que es bonito compartir este tipo de historias porque por ahí puede inspirar a alguien más a tomar una decisión, de hacer un cambio. A veces, ahora como lo van a escuchar, Diego ha hecho algunos cambios totalmente radicales y creo que ha sido para bien. Pero bueno, eh, Diego, yo te conozco cuando llegas a Perú, eh, saliendo de Venezuela. Y a mí me gustaría un poco repasar esa historia, cómo es que decides irte de Venezuela. A ver, el tema de la salida de Venezuela siempre va a ser algo interesante de contar, porque yo no me fui de Venezuela o sea, por la actual crisis que está pasando. Digamos que la actual crisis se ha venido acrecentando desde el año 2016-2017 aproximadamente. Yo llegué Ujú. al Perú en septiembre del 2013, De pero hecho, eres peruano, ¿cierto? sí, yo soy peruano de nacimiento. Yo nací aquí en Perú hace bastante tiempo. Y por Eh, necesidad de mis padres, tuvimos que irnos a Venezuela en el año 91 aproximadamente. Yo regreso en el 2013 y bueno, en Venezuela prácticamente viví todas mis primeras experiencias con muchas cosas, ¿no? Incluso mi primer trabajo, mi primera novia, mi primera caída, choque, todo ha sido en Venezuela, pues, ¿no? claro. Y digamos que la decisión fue principalmente por la situación que estaba pasando el país. Digamos que yo en un cierto tiempo estuve trabajando con compra y venta y trabajaba mucho con dólares, y eso me Ujú. hizo como que tener un análisis de a dónde iba el país en De el lo que se sentido venía, ¿no? económico. En el sentido, Claro. claro, esto, porque tú vas viendo cómo el dólar va creciendo y tú vas viendo cómo las empresas en Venezuela van cerrando, o cómo el gobierno va tomando control de muchas empresas de distribución y poniendo más controles. Entonces, digamos que es una buena radiografía de qué es lo que va a estar pasando en un futuro, pues, ¿no? Claro, claro. Gracias a eso, estuve terminando mi última carrera, por decirlo así. Yo estudié 3 carreras, de las cuales no terminé dos, o sea, como nos ha pasado a varias A personas, ¿no? varios, No, no sí. soy el único. Y terminando mi última carrera, que fue ingeniería en informática, vine a Perú en el 2012 después de 12 años
Yo vine en el año 2000 a estudiar en la academia, estudié en Pitágoras, para ingresar en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Y bueno, el cambio que yo vi de Perú a Venezuela, disculpa, de Perú en 10 años, 12 años fue abismal, ¿ok? Claro. Te fuiste Y en la época del terrorismo, un poquito después, digamos sí, pero por ahí, ¿no? todavía había muchos achaques y Lima todavía era una ciudad que se veía muy poco desarrollada. No existía por lo menos el Mm, metropolitano, no existían los planes de hacer la línea del metro y tampoco existía una, digamos, infraestructura tecnológica que permita el crecimiento progresivo del país, ¿no? claro. Entonces, es por eso que yo cuando vengo y veo esas grandes empresas, corporaciones que están abriendo puertas aquí, el tema de las startups que están llegando, ¿no? Ujú, Definitivamente fue como que un puntito como para considerar. claro. Y al regresar a Venezuela, terminar, porque solamente me faltaba presentar mi tesis, presenté mi tesis y me dije, tengo que irme de Venezuela. Y dije, o sea, yo quería irme a Europa o quería irme a Argentina en ese momento, imagínate lo iluso que era. Y dije, bueno, tengo que aprovechar que soy peruano, porque esta oportunidad quizás no, o sea, va a ser mucho más fácil comenzar en un país donde tú tienes legalidad 100% a llegar a Claro, patear latas en otro lado, pues, ¿no? claro, claro. Es decir, entonces tú no arrancaste tu carrera de desarrollo de software en Venezuela, sino ya lo hiciste acá en Perú. Exactamente. Yo Ujú, en Venezuela me dedicaba a muchas cosas, pero lo último que hice fue trabajar en soporte técnico. Yo fui soporte técnico nivel 2 para Unisys. Eso fue lo ujú, último que estuve haciendo allá, ¿no? Y para qué, los primeros trabajos, o sea, digamos, las primeras entrevistas que tuve aquí en Perú fue para eso, para trabajar de soporte técnico, porque era lo que sabía, ujú. pues, ¿no? Por más de que tenía Claro, claro, un título de ingeniería en informática, mis primeras entrevistas fue en eso. Y yo de claro. verdad agradezco demasiado que no me hayan dado el trabajo. Sí, Sí. porque definitivamente mi primer trabajo aquí en Perú fue algo bastante fuerte en el sentido psicológico. ¿Por qué? Yo me gradué en la universidad con un promedio 18 de 20. Ajá, Digamos que en Venezuela eso te sirve de algo. O sea, graduarte con honores te sirve como para conseguir una beca o como para conseguir un buen puesto de trabajo, pues, ¿no? claro. Pero aquí en Perú es como que a nadie le interesa cuánto sacaste en la universidad. Sí, pues. Y llegué a un punto de que nadie me quería ofrecer, o sea, nadie me daba trabajo. Era uno porque mi título era venezolano, me imagino que la incertidumbre o la poca credibilidad que podría tener un título extranjero, ¿no? Sin un soporte, digamos, de experiencia que pueda ser esto verificado. Claro. Y lo otro es que, bueno, digamos, no tenía nada de experiencia, pues, ¿no? En desarrollo ni nada de eso. Ujú, sí. Eh, ¿Y mis- entonces cuál fue tu primer trabajo mi, en Perú? mi primer trabajo en Perú fue en Saitel, una empresa que sé que tú conoces. Sí. No porque Y haya trabajado ahí, sino tengo varios amigos que han exactamente, trabajado ahí. exactamente. Yo trabajé en Saitel y bueno, Bonito. sinceramente el examen que me hicieron para poder ingresar y las condiciones que me dieron para poder empezar a trabajar fueron bien bajas. O sea, yo ganaba Sí. sin mentir, o sea, porque en el año 2013 no sé, el sueldo mínimo era 850 creo. Y yo ganaba Que 1000 eso en soles, dólares, más o menos, para los que nos entiendan, es como $200 por ahí. exactamente. Yo ganaba en esa época 1000 soles, que eran menos de $300, claro. Sí, por ahí. Y bueno, fue como que un choque psicológico fuerte. ¿Por qué? Porque mi familia me dijo, tranquilo, que aquí en Perú consigues fácil un trabajo de 4000 a 4500 soles por ser O sea, ingeniero, como $1.500, ¿no? O algo así. sea, Entonces, 5 veces más. sí, y la cosa fue como que, y bien impactante, pues no un choque total. Claro, Pero después de estar prácticamente 4 meses sin trabajo, tuve que tomarlo porque no era viable claro. quedarme esperando, pues, ¿no? Varios de los que nos escuchan seguramente también conocen de Saitel y bueno, cada uno tiene su versión de la historia, pero bonita experiencia. Así Creo es. que se han hecho muy buenas amistades después de eso.
Sí, Saitel fue para mí una academia, por decirlo así. Ahí aprendí muchas cosas. Yo siempre cuento esta historia y digo que lo único que me faltaba para hacer en Saitel era pasar café o barrer, porque estuve como desarrollador en Java, estuve como analista de base de datos, estuve como analista de inteligencia de negocio, después hice un poco de frontend y al final ya de la estadía en Saitel estuve trabajando en calidad de software. Ujú. Hice pruebas en web. Y Y, ahí es y, donde te gusta, o te empieza a gustar esa parte, esa área de claro, las pruebas, el tema del análisis de y la calidad. pruebas me gustó un poco, pero sinceramente lo que me gustaba más en esa época era el tema de análisis de data, big data e inteligencia de Ujú, negocios. Mi segundo trabajo, lamentablemente, yo tuve que salir de Saitel porque Saitel se contrajo y tuvo que cerrar. Al final Saitel murió, las oficinas sí, en sí. Lima cerraron por diferentes problemas, ya, pero yo fui como que de los primeros que salió de la empresa, ¿no? A mí Ujú. me despidieron injustificadamente, ¿no? No llores, por favor. No, pero es la realidad, junto con otros compañeros que salieron de la Sí, empresa en sí. ese mismo momento. Amigos de nosotros también que los Sí, conocemos. sí, y luego de eso tuve dos ofertas de trabajo. Una fue para una consultora en la cual iba a trabajar dentro de IBM y la otra era para trabajar para SC, Servicio de Call Center del Perú, para Ujú. Entel. No iba a trabajar de call center, evidentemente, pero iba a trabajar como analista de inteligencia de negocios. ¿Cuál fue el motivo por el cual yo me dirigí a QA en vez de quedarme por lo que más me gustaba? Ujú. Sencillamente, lo voy a decir y todo el mundo pasó por esto, fue el dinero. La diferencia de precio era, en un lado iba a ganar 1.800 soles y en el otro lado iba a ganar 2.500 soles. Sí, es como entre $600 y como 900, ¿no? 800 de repente, ¿no? Más o menos, exactamente. Y eso fue crucial. Justamente en esa época estaba pasando por una situación difícil y no lo pensé dos veces. Consulté un poco a mi hermano, a mi familia y todo el mundo te va a decir, IBM es muy grande, ¿no? Tienes esa oportunidad de poder Sí, crecer, es una empresa internacional y tú te llevas por esas cosas bonitas que se ven en los videos de YouTube, ¿no? sí, sí, Y es cierto. De hecho, ahí me gustaría puntualizar de que, si bien es cierto, las carreras de tecnología y puestos de trabajo en tecnología en el Perú, y bueno, en otros países también están siendo mejor pagados que otras carreras, pero creo que desde hace algunos años hacer software o dedicarse a la parte de software, análisis de datos, creo que está siendo muy bien remunerado. Y esa también es una opción en la cual uno tiene que pensar, ¿no? En el momento de decidir qué trabajo aceptar, ¿no? Seguir yéndose por el lado de software en lugar de las otras áreas de soporte, que no está mal, ¿no? Pero digamos hay que aprovechar que ahora hay mayor oferta, ¿no? claro, el tema creo que, o sea, ¿por qué es tan sencillo para mí conseguir un trabajo en software en la actualidad? Porque hay demasiada documentación en Internet. Es algo Sí, que las nuevas generaciones utilizan muy bien el Internet, pero no necesariamente para estudiar o para aprender cosas, pues, ¿no? Sino para, para subir videos en TikTok. exactamente, para divertirse, para entretenerse, que no está mal, evidentemente, no No, está no está mal, mal, no está mal, claro. pero Pero yo no me imagino, ¿no? Un ingeniero en TikTok que sea especialista haciendo videos. bueno, No sé. sería bien Bueno, quién sabe, interesante, ¿no? ¿no? A lo Quién sabe, mejor de repente sale nuestros algo nietos. con inteligencia artificial, ¿no? Que haga el propio video de TikTok, ¿no? Quién sabe, ¿no? Pero el Pero tema es bueno. que sí, todavía hay un campo muy grande para que la gente tome la decisión de empezar, ¿no? Y hay algo que quiero puntualizar aquí, es que hay muchas personas que se me han acercado, me preguntan cómo pueden hacer para conseguir un trabajo en software. Y yo siempre les digo, ok, tienes que aprender algo, pues, ¿no? Yo doy muchas como que guías de cómo conseguir un trabajo en análisis de calidad de software en 3 meses. Es muy Ujú, factible hacerlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú sabes que la diferencia entre QA y desarrollo, bueno, evidentemente los dos tienen que saber mucho del tema de ciclo ujú. de desarrollo de software, ¿no? Claro, Cómo el se proceso. desarrolla, o sea, el proceso entero, cuáles son las partes que lo conforman, ¿no? Lo que es análisis, desarrollo, pruebas, despliegue, todo eso todo el mundo tiene que saber eso, seas desarrollador o seas QA. Pero el tema Ujú. de QA es algo un poco más teórico, o sea, tienes que saber,
técnicas y tipos de pruebas y formas de realizar Sí. esas pruebas que no necesariamente van a estar orientadas a la prueba, digo, al ensayo y error de escribir código, Ujú. sino es algo más que puedes aplicarle Sí, a es tu día. que tienes razón, porque tampoco es probar por probar. De hecho, por ejemplo, si uno, en el caso de hacer software, ¿no? Si uno, por ejemplo, se pone obsesivo tratando de hacer pruebas unitarias del código y tratando de cubrir, por ejemplo, el 100% de tus líneas de código, es una locura. No podrías cubrir el 100% de tu código en pruebas unitarias, sería demasiado, sino que hay que enfocarse en la parte sustancial, ¿no? En lo que agrega realmente valor al producto. Exactamente. Así es, entonces, eh, bueno, continuando el tema de las preguntas de las personas, al final me dicen, ¿cómo hago? Me quiero inscribir en un curso de Platzi, me quiero inscribir en un curso de la UTP, me quiero inscribir en tantos proveedores Ujú. online o físicos, ¿no? De cursos. Y yo le digo, pero hay tanta documentación gratuita. Por ejemplo, Codecademy, tienes Sí. Udemy, los cursos gratuitos de Udemy, Udacity. El mismo Tanto YouTube, ¿no? Claro, el mismo YouTube te da un montón de información, pues, ¿no? Para poder practicar descárgate esto, o sea, Claro. ya estamos en la época de que la receta que te daba tu mamá en un libro para poder preparar un arroz con pollo, ¿no? Te lo dan paso por paso en un video de YouTube, que no tienes cómo Sí, equivocarte. sí, Entonces, sí, sí. entonces, eso es lo que yo le digo a la gente, ¿no? ¿Te gusta el tema de desarrollo de software? ¿Te gusta el tema de análisis de calidad? ¿Te gusta el tema de producto? Tienes mucho material en el internet para poder aprovecharlo, pues, ¿no? Claro, claro. Y Sí, de principalmente, hecho, hay muchos repositorios con información de, por ejemplo, incluso cómo pasar una entrevista técnica, con paso por paso, qué estudiar, qué te van a preguntar, o sea, digamos, la información está ahí y la oportunidad que uno tiene para consumir esa información y aprovecharla es personal, ¿no? Es una experiencia personal. y a pesar de eso, créeme que hay muchas personas que llegan a una entrevista técnica en blanco, que Sí, incluso no saben cómo responder qué es lo que han hecho el día anterior, ¿no? sí. Hoy por lo menos tuve una entrevista, yo soy entrevistador técnico en Avantica, Claro. ya Además, yo además de todos soy tus superpoderes. eh, un pequeño perk más. Yo soy entrevistador técnico, más que todo en la parte de QA funcional. Para eso es lo que principalmente me llaman. No es que sea lo único que sé hacer, porque también conozco algo de automatización, performance, pruebas en Ujú. móviles, que es lo que hago diariamente. Pero más que todo para ver el tema de funcionales para lo que me llaman. Y hoy entrevisté a un chico eh, son cosas de que él sabe hacer lo que hace, pero no sabe por qué lo hace y en algunos momentos no Claro. sabe qué hace, ¿me entiendes? Ahí está Entonces, el problema, ¿no? ahí está el problema, porque no necesariamente el negocio o los negocios que tú puedas conocer o que puedas trabajar, o sea, el negocio que te van a asignar no va a ser exactamente lo mismo que tú estás haciendo en tu trabajo actual, ¿no? Claro. Entonces, hay veces que, ¿no? Que dices, corre, yo corro rápido, pero, ay, ¿y para qué estás corriendo? ¿Cuál es el Claro. motivo por el cual ¿Y estás por qué corriendo? corres? Sí, ¿no? ¿Por qué corres, no? Entonces eso es muy Claro, importante, saber qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, pues, ¿no? claro, exacto. Y el momento en que, por ejemplo, ahora volviendo a lo que te había pasado, llegaste a aceptar el trabajo en IBM, ¿y cuánto tiempo estuviste ahí? En IBM estuve, bueno, primero estuve para una consultora 3 meses y medio y luego estuve 9 meses directamente para IBM. IBM afortunadamente me dio la oportunidad de trabajar directamente para ellos. El Ujú. aumento salarial fue ínfimo, pero No, igual claro. te Ah, ya, abrí, no fue mucho. no fue mucho, no fue mucho. Bueno, fueron como unos $150 más de lo que ganaba actualmente en ese momento, Ujú. pero me servían, ¿me entiendes? Era Claro, considerable. El tema de la entrevista en IBM fue bien chistosa. ¿Por qué lo digo? Porque yo venía de conocimiento totalmente empírico de Sitel y yo iba a postular a un puesto de analista de calidad de software, en la cual tú ujú. tenías que por lo menos conocer qué era ISTQB, para qué son los tipos de pruebas funcionales, ¿no? Claro, justo lo que decías, el por qué. Exactamente, cómo se lee un documento de diseño, pues, ¿no? Cómo se lee una historia de usuario. Claro.
Y en la entrevista, sencillamente ahí tuve que aplicar mis habilidades blandas, pues, ¿no? Esa es O la otra sea, parte. vender humo. Exactamente, vender humo, porque no sabía exactamente qué es lo que él me estaba hablando. Me preguntó sobre Java, me preguntó sobre Store Procedures, me preguntó sobre un montón de cosas que yo no conocía. Pero O que ahí tal vez sí los conocías, solamente que no sabías que se llamaban así. puede Que ser también también eso, puede ser puede ser posible. también eso. Pero en la entrevista me defendí y digamos que no sé si por carisma o por la forma en la cual eh, disminuía las cosas que no sabía y aumentaba las cosas que sí sabía, Claro, fue que que también logré. es una técnica, una entrevista. Exactamente, sí, es una cosa muy importante saber ese tipo de estrategias a la hora de poder resolver un problema, pues, ¿no? Sí, Y sí. afortunadamente me dieron la oportunidad de pertenecer a la organización, me dijeron que sí, y ahí estuve un año, en la cual aprendí, no tienes la idea de cuántas cosas aprendí en tema de servicios, en tema de store Ujú. procedures, base de datos, colas, shells, tantas cosas de backend que aprendí para el proyecto que estuve trabajando en IBM, que definitivamente me ayudaron a cambiar un poco la perspectiva de cómo funciona software, pues, ¿no? Creo que eso también es una receta de lo que mencionas. Y digamos, tus primeros trabajos no deberías pasar mucho tiempo en una misma empresa porque de alguna manera te encasillas en alguna forma de proceder o en algún mismo tipo de producto y empiezas a perder el horizonte. Y eso te lo digo porque he conocido muchachos que han empezado desde practicantes y en un solo proyecto han crecido hasta ser categorizados bien o mal, pero categorizados como senior, por ejemplo, en un solo proyecto. Entonces uno dice, pero o sea, si sacas a esta persona a otro proyecto, a otro cliente, básicamente se va a quemar porque no conoce otra realidad más que la que vivió por muchos años en un solo proyecto. Entonces creo que también de eso, de lo que tú mencionas y lo que te ha pasado, el hecho de pasar en varias consultoras, desde Saitel hasta IBM, creo que eso también ha sido importante en tu carrera. Definitivamente, yo tengo un lema, por decirlo así, es algo que mi papá me inculcó desde muy pequeño. Y mi papá me decía que o sea, cuando llegues a un trabajo, aprende cómo es el trabajo, cómo se hace, para qué sirve, de dónde saco los proveedores, ¿no? Y cuál es el Uh-huh. fin, ¿no? Del trabajo. Y una vez que sepas todo y que no tengas oportunidad de crecer más, es momento de irte. Eso es lo que mi papá me dijo. Es un buen consejo. Sí, definitivamente. Mi papá es una persona que yo admiro mucho. Él nació en Rioja, en el departamento de San Martín, prácticamente en una selva, con una Él liana también en agarrada en Perú. la mano. Sí, sí, aquí en Perú. Y él se graduó de la Universidad Nacional de Ingeniería y se fue a Venezuela y tiene una empresa en Venezuela y tiene una empresa aquí en Perú y siempre ha estado trabajando y siempre ha tratado de dedicarse a cosas de electricidad, pero con diferente, o sea, una amplitud bastante grande, ¿no? No es Uh-huh. solamente conectar cables, sino también trabaja con iluminación, ahorita está trabajando con pararrayos, con instalación de aire acondicionado, máquinas, cosas así que tú dices, oye, qué interesante que tu viejo Qué sepa sorprendente. tantas Sí, cosas, pues, sí, ¿no? Y es claro. lo mismo en el tema de desarrollo de software. Yo, cuando llegué a IBM y estuve un año ahí, paré y dije, voy a seguir creciendo en IBM porque en el año 2016, que me tocaba, digamos, mi renovación por otro año más, me puse a pensar y me puse a preguntar, ¿cuál es lo que vamos a ver este 2016? Y me dijeron, entre comillas, lo Lo mismo. mismo. Vas a ver exactamente lo mismo. Y dije, no puede ser. No puede ser, no quiero hacer esto. No quiero estar haciendo otra vez lo mismo que Claro. hice el año pasado. Necesito algo nuevo. Y IBM no me iba a permitir hacer eso. Entonces ahí fue donde eh, tuve que buscar otro trabajo, pues, ¿no? Y ahí Uh-huh. fue donde salí por la premura de poder conseguir algo rápido para poder salir de IBM. Me fui a una consultora que se llama Chuker, que varios de Bellatrix también han trabajado en Chuker, ¿no? Tenemos un Uh-huh. amigo en común que trabajó ahí, ¿no? Y bueno, Chuker fue una experiencia bien bonita, entre comillas, bien bonita. ¿Por qué? Porque no trabajé directamente para Chuker, sino para un proyecto de Interbank. Y Uh-huh. ahí fue la primera vez en la cual me dejaron solo para yo pues, hacer mi propio proyecto de pruebas. O sea, yo era mi único tester, pero al mismo tiempo era mi único líder de QA
y yo decidía cómo se iban a hacer las estrategias de De prueba y todo todo tu equipo de uno. todo mi equipo de uno. Y aunque no lo creas, haber estado en un equipo de uno, en un proyecto de banca donde es tan Sí, ayuda mucho. fastidioso el tema de documentación, Sí, hace que sepas organizarte, ¿me entiendes? Porque el certificador te va a decir, ¿dónde está la documentación? Y tú, bueno, la estoy preparando. No, no, no puede, tiene que ser ya. Entonces, te ayuda a claro. trabajar con tus tiempos, te ayuda a trabajar con el diseño de pruebas, porque fue algo muy interesante, ya que como se trabaja en IBM, esos proyectos de CMMI o de RUP, todo es cuadriculado, ¿no? Claro. En la cual los casos de prueba los sacas de una matriz de casos de prueba inmensa que tienen guardada y a la final tú lo que Claro. estás haciendo es reutilizando todo, porque el Ujú. negocio, digamos que de Claro, no cambia. Entonces al final tú no diseñabas nada, lo que hacías era copiar y pegar de, alguien, de algo que alguien había hecho previamente. Sí, que... Entonces, De hecho, lo que mencionas también es importante, ¿ah? El hecho de haber pasado, no de frente a hacer metodologías ágiles, sino conocer cómo es cascada como tal, y conocer otras metodologías que están relacionadas a cascada, yo creo que eso también te enriquece como profesional, ¿no? Lamentablemente ahora no todo el mundo tiene esa oportunidad, de frente todo el mundo se mete a hacer proyectos ágiles, y ahí es donde también a veces uno se da cuenta, ¿no? De que hay, digamos, solamente se habla de ágil y ágil y ágil, pero no se dan cuenta de que la realidad del empresariado, por así decirlo, también tiene procesos en cascada y uno tiene que comprender eso para darle más valor al cliente. definitivamente. Y al mismo tiempo te hace conocer y poder identificar las diferencias y, y qué es mejor para ciertas cosas y qué es peor para ciertas cosas, ¿no? Claro, Porque exacto. actualmente el tema de ágil, la gente piensa que la documentación no existe o que no es necesaria, ¿no? Claro. O que Y se ponen a bailar, jacas, y las pruebas no tienen que ser estructuradas, sino es el como yoga. salga, ¿no? Sí, Claro, entonces ahí es cuando tú te das cuenta, oye, de alguna otra forma tenemos que balancear el tema de la falta de documentación o del tema de la estructuración de ciertos procesos y tienes que claro. soportarlo con esa experiencia que puedas tener, pues, ¿no? Ujú. Porque si no quedas un poco, no sé, inclinado hacia que todo funciona bonito con ágil, pues, ¿no? Y la Claro, realidad es claro. distinta, la realidad no es así. Es eso. Eso justamente la realidad no es así y creo que eso también le está pegando ahorita a muchas empresas que contratan a un, entre comillas, coach que les vende humo, pero humo del malo, esos negros que huelen feo, y al final empiezan a fracasar y le echan la culpa al agilismo y le echan la culpa a cualquier otra cosa y cuando la verdad es que sinceramente no fueron acompañados por quien realmente tiene el conocimiento. Claro, porque ahorita el tema de los coach o del agilismo y ese tipo de cosas es un bonito mindset, pero Está manoseado también. tiene que ir soportado con que el pensamiento colectivo de las personas, ¿no? Claro, Nosotros creo que por naturaleza no pensamos ágil. Nosotros por naturaleza pensamos en cascada, ¿entiendes? Si esperamos que alguien termine algo para nosotros poder hacer algo y entregarlo a otra persona. Y así ha sido nuestra vida en serie. exactamente, en serie. Y creo que el hecho de venir y venderte bueno, no sé si falacia, pero muy buenas intenciones, en algunos casos o proyectos no cala bien, ¿no? Y es cuando vienen los problemas, como te está diciendo. Claro, Ok, claro, totalmente. finalmente luego de estar 5 meses en Chuker, me salió la oportunidad de trabajar en Bellatrix. Ujú. Y de verdad, Y ahí es donde te conozco. ahí es donde nos conocemos, claro. Ahí, el aumento de sueldo entre Chuker y Bellatrix no fue nada, fue prácticamente un 5%. Pero yo Ujú. tenía que salir de Chuker sí o sí. No me gustaba mucho cómo era el manejo del personal en Chuker. Y al mismo Claro. tiempo quería algo en el cual podía ejercitar mi inglés diariamente. Y ahí es Ujú. un punto muy importante de todo esto. El Sí, inglés. El inglés exacto. es una herramienta actual que ya no es considerado un plus, sino es una necesidad completa en un profesional de ingeniería y Sí, más ya es en un un profesional de requisito. software. Sí, sí, sí. Sí, Sí, totalmente. la diferencia en salario puede ser hasta un 30-40% más si sabes inglés. Y eso es algo que yo comento siempre a las personas, a mis compañeros de IBM que todavía están en este proceso de aprender inglés.
que todos los días, prácticamente cada vez que hablo con ellos y les digo, oye, ¿y tu inglés cómo está? Que sigue varios años en eso, ¿Cómo? ¿no? Tus compañeros siguen varios años haciendo lo mismo. Sí, sí, tengo compañeros que incluso cuando cerró la Testing Factory de IBM, se fueron a la empresa donde, ¿cómo se llama? Que compró la empresa que ganó la licitación de la Testing Factory de Claro. O sea, yo trabajaba para la Testing Wow. Factory en IBM para el proyecto de Claro, y esta gente que siguió ahí, vino Tech Mahindra, que compró, digamos, compró, no, ganó la licitación, se compró toda la gente que quedó en IBM suelta, pues, ¿no? Entonces, como Claro. que te fuiste de otra empresa a una nueva empresa a hacer lo mismo. Eso para mí, Claro. no, eso para mí sería un sacrilegio, de verdad. Sí, no, también es un warning porque en algún momento eso se acaba y uno se encuentra perdido porque no sabe cómo refactorizarse uno mismo, cómo redirigir la carrera. Eso es. El tema es que muchas de esas personas quizás quieren cubrir esas pequeñas fisuras o esa pequeña falta de experiencia con certificaciones y casi todos mis compañeros han sacado certificación en Scrum Master y certificaciones de ISTQB y certificaciones de automatización y todo un montón de cosas. Pero ¿de qué te Porque no lo sirve? aplican. Exactamente, ¿de qué te sirve sacar todas esas certificaciones si a la hora de que salgas al terreno, no las has puesto en práctica nunca? Y ahí es cuando te Claro. dicen, oye, pero tú tienes todo esto y ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está lo que sabes? No, Bien porque impreso. la persona que entrevisté hoy tiene certificación en ISTQB, pero al mismo tiempo tiene certificaciones en Scrum y todo ese tipo de cosas. Y tú lo ves y al mismo tiempo no encuentras esas certificaciones dentro de su discurso o de la forma de explicar las cosas, ¿no? Es un poco raro. Sí, es cierto. Sí, de hecho, poco a poco, digamos, también el que veas en un currículum que tiene certificación de Scrum Master se está haciendo algo ya no resaltante. O sea, como que, uno más. Ya no marca la diferencia, o al menos eso es lo que yo me he dado cuenta también desde mi experiencia como entrevistador técnico. Así es. Y bueno, la verdad que eso también forma parte de otra rama, eh, bueno, de otra área de negocio que también son el negocio de la enseñanza, ¿no? El negocio de las certificaciones. De alguna u otra manera es también una forma de hacer dinero. Algunos lo aprovechan para bien, otros para mal, pero digamos, es una realidad, ¿no? Y hay que tener también cuidado cuando uno está haciendo su carrera profesional, el poder identificar cuándo realmente te sirve una certificación y cuándo mejor no. Exactamente. Sí, a mí siempre me ofrecen temas de certificaciones de pruebas ágiles o de pruebas automatizadas o de pruebas móviles o de product owner, de product manager y todo un montón de cosas. Pero hasta que yo en realidad no vea que eso es lo que voy a estar haciendo en un futuro muy cercano, creo que no me iría por ese tipo de certificaciones. Sinceramente, yo creo que cuando tú necesitas certificaciones o maestrías y cosas así es porque tu carrera misma te lo está solicitando, y más que todo para la gente que trabaja con el Estado o quizás la gente que trabaja en enseñanzas y necesita eso. No, Sí, pero creo que no es 100% necesario que tú tengas eso para poder crecer como profesional dentro de software. sí, es cierto. Sí, sí. Bueno, para contarte un poco más, ahí es donde viene el tema de esa negociación de sueldo un poco baja, ¿no? Pero que tienes que tomarla porque es quizás lo que te va a abrir tu carrera, pues, ¿no? Y Es tu efectivamente, siguiente escalón. Ujú. exactamente, efectivamente fue eso. Cuando yo llegué a Bellatrix, lo primero que me dije fue, bueno, vamos a aprender el negocio lo más profundo que se pueda, vamos a aplicar todo lo que tú sabes y vamos a crecer dentro de la empresa, porque sinceramente a mí me gustaba mucho el ambiente laboral de Bellatrix. Yo hice muy buenos amigos ahí, incluyéndote, Sergio, Gracias. y, Gracias. y de verdad yo me sentía muy bien trabajando en Bellatrix, ¿no? El proyecto me aceptó muy bien, el cliente estuvo muy contento con lo que yo estaba entregando semana a semana. Y bueno, ahí es donde parte lo importante, pues, ¿no? Aprender tomar esa enseñanza y aplicarle mejores prácticas y aprender el negocio, conocerlo y dominarlo, pues, ¿no? Sí. Cuando llegue ese Sí. punto, sí, diga, sí.
No, sí, solamente iba a hacer una acotación de que, eh, como para complementar esto, un poco la historia y también para que puedan entender los que nos están escuchando, yo conozco a Diego cuando entra al proyecto y la verdad, sin ser adulador, ¿no? Pero la verdad pura es que empezó a resaltar muy rápidamente, eh, porque los análisis que hacía eran análisis holísticos, eran análisis objetivos. Entonces, rápidamente uno se daba cuenta de que, si bien es cierto, no conocías todo el producto, no te ibas a tardar mucho en conocerlo. Y una vez que conoces el producto, empiezas a aplicar tus estrategias. Yo creo que eso te ayudó muchísimo. Exactamente, no hemos trabajado en el mismo equipo, pero yo conocía gente del lado del cliente que hablaban sobre tu trabajo. He conocido gente que hablaba sobre ti por fuera, que no eran tus amigos, sino hablaban por ti como compañero de trabajo. Y el feedback que siempre he escuchado ha sido muy positivo, ¿no? Entonces yo creo que también esa es una de las razones por las cuales contar un poco tu experiencia y cómo fuiste creciendo y aprendiendo un poco de todo esto es muy útil para la gente que está en ese punto de su vida en el cual tienen que tomar decisiones y tienen que mirar hacia arriba, ¿no? Hacia seguir creciendo. Claro. Me parece que en Bellatrix y en el proyecto que estuvimos había mucha gente brillante, mucha gente muy inteligente y que Un aplicaba bonito ese, equipo. sí, aplicaba esa inteligencia en entregar siempre mejor software al usuario, pues, ¿no? O mejor producto al cliente. Y creo que al haber estado rozando constantemente con este tipo de gente ha sido que se te pegan las buenas prácticas, se te pega esas ganas de aprender, esas ganas de salir adelante, ¿no? Porque así como también hay gente muy buena, con buenos conocimientos, también tienes la gente muy buena, pero que está estancada, que no quiere crecer, que está como que esperando de que venga... O tiene miedo también. ¿Cómo? No, no olvidemos eso también, que a veces no quieren dar el paso porque tienen miedo de los cambios, ¿no? Lo que Sí, pasará adelante. sí, hay gente en Bellatrix que, como tú comentaste, están desde practicantes y ya tienen, ¿cuántos? 5 años Creo que cinco, trabajando sí. en la misma silla, ¿no? Eso a mí me daría un miedo horrible, estar 5 años sentado en la misma silla sin crecer, aprendiendo un solo negocio. Me parece que no es como ser Es futbolista, pues, peligroso. ¿no? No es como ser futbolista en la cual tú vas a jugar de lateral derecho y bueno, te especializas en ser lateral derecho, ¿no? En el tema de desarrollo de software, creo que si tú conoces aún más negocios, tienes la posibilidad de poder aplicar diferentes estrategias o diferentes formas de resolver los problemas, porque al final el ingeniero lo que tiene que hacer es resolver problemas y es la forma o el tipo de estrategia que tú aplicas lo que hace que tú tengas muchas más opciones para poder aplicar, pues, ¿no? Para poder tomar una. Finalmente yo estuve 11 meses en Bellatrix. Yo me propuse estar al menos 2 años en el proyecto y en la empresa, pero lamentablemente no se pudo, ¿no? Y ahí es cuando salen las otras personas o conocidos que tú tienes a tratar de conseguirte algo mejor, pues, ¿no? Y ahí fue donde un amigo mío, que también lo conoces, mi amigo Pablo, que le tengo un cariño bastante grande, El famoso él, Pablo Johnson. así es, él me recomendó para trabajar en Santex, ¿no? Y fue una muy buena oferta y un muy buen proyecto también, que yo disfruté mucho estar trabajando en ese proyecto, que también era orientado a móviles, pero era un negocio totalmente distinto, ya no era el tema de banca, sino era el tema de healthcare, era para un proveedor de salud, entonces tú ves el tema un poco interesante, ¿no? Es una cosa totalmente distinta que muy poco lo vas a aplicar en el Perú, pues, ¿no? Normalmente los proyectos de Perú de digitalización son banca o retail o cosas así, y me dije, bueno, vamos a hacerlo, pues, ¿no? Y así fue. En Santex tuve una experiencia muy bonita, mucha gente muy inteligente, mucha gente bastante hábil para hacer sus cosas y tenían un ambiente bien bonito, de verdad, que lo disfruté bastante. Y fue lo mismo, misma estrategia con nuevas herramientas, ¿no? Aprender el negocio lo más rápido, conocer las herramientas que estás utilizando, dominar las herramientas que utilizas, para qué las usas y aplicar las, digamos, nuevas metodologías que estaban en el momento y digamos, aprender sencillamente un poco más, ¿no? En este tema aprendí un poco más de iOS, de Android, porque a diferencia de ¿cómo se llama? Del proyecto de Bellatrix. Aquí era ya código
directamente escrito, ¿no? En esas tecnologías, o sea, digamos para iOS y Android, a diferencia que FIS creo que era un poco más híbrido, cosas que tú consumías, ¿no? Pequeñas cosas que, igual, el proyecto en el cual yo estuve en Bellatrix era más eh, reutilizar imágenes y cosas de Sí. marketing, ¿no? Y es que también estuviste en un proyecto que era con una necesidad en particular y también el producto también es un producto bastante peculiar, así que no es fácil encontrar un contexto similar, ¿no? Sí. Y bueno, estando en Santex aprendí mucho del tema de este tipo de desarrollo móvil, lo cual me permitió conocer un poco más de este negocio, pues, ¿no? Y ahí fue donde sale Avantica con una necesidad muy peculiar de conseguir un QA que sepa la parte técnica y que al mismo tiempo domine la parte de producto. Ese Y puesto tenía como que tu nombre y tu apellido sin serlo, sin sí, estar escrito, ¿no? exactamente, sí, porque parecía una postulación del Estado cuando alguien postula, ¿no? Ya tiene el Te lo habían puesto, ¿no? armado para ti. Exactamente. Porque Avantic estuvo buscándome desde bastante tiempo. O sea, yo tenía 2 meses en el proyecto de Santex y ya me estaban contactando para ingresar. Y eso fue algo que me gustó y al mismo tiempo me puso un poco nervioso porque tú sabes que estás como que, oye, recién acabo de empezar, pero tampoco voy a estar moviéndome tan rápido, ¿no? Cosas así, pues, ¿no? Y bueno, Claro. yo le entregué el 100% a Santex. Las personas de Santex que pueden estar escuchando esto, sinceramente yo entregué el 100% del proyecto y ustedes lo saben. Disfruté mucho trabajar con ustedes, pero No lo odien porque se ha ido. exactamente, no me odien. Al final, Avantica vino con una oferta muy buena, ¿no? Yo me entrevisté con la persona que está viendo el proyecto, digamos que el líder técnico del proyecto, y fue como conversar con un amigo que conoces de hace mucho tiempo. Fue una muy bonita entrevista y como que calzamos en lo que yo podía ofrecer como analista de calidad de software a un producto nuevo y él le gustó, ¿no? Que se sentía respaldado como líder técnico de desarrollo, una persona que le iba a dar esas herramientas, pues, ¿no? Para que soporte el crecimiento del producto. Y así fue. Claro, Y así fue. Afortunadamente, ahorita llevo 2 años trabajando en este proyecto. 2 años, qué rápido ha pasado el Sí, tiempo. el tiempo pasaba demasiado rápido y cuando yo pensé que me aburría muy rápido de los proyectos, en realidad era que ya había conocido el negocio y ya tenía limitaciones, ¿no? Pero en este punto de mi carrera, siento que el proyecto aún me da más, o sea, siento que todavía hay cosas que me faltan por dominar y lo bueno del proyecto en el cual estoy actualmente es que siempre estamos agregando nuevo valor, haciendo pruebas de A/B testing, analizando la data que generan los usuarios. Entonces, eso hace de que tu proyecto sea constantemente cambiante, ¿no? Claro, de Entonces, hecho es más enriquecedor, ¿no? Porque según lo que me mencionas ahora, ya están viendo data de usuarios reales, sí, que sí, ya es algo exactamente. más, un granito más a la complejidad del desarrollo de un producto, ¿no? Claro, ahí, Está viendo un poco más de analítica. claro, ahí es cuando yo regreso a eso que tanto me gustaba cuando empecé mi carrera aquí en Perú, que era el análisis de data, pues, ¿no? Ver los patrones de comportamiento, Claro, cómo las personas interactúan con ciertas cosas, qué les conviene más, si este tipo de oferta vende más que otro tipo de oferta. Ya estamos, digamos que en una nueva, ya no es solamente probar, ay, sí, hice una prueba y el claro. caso de prueba me funcionó, no, ya es ponerte un poco más ahí digamos, aplicar nuevas técnicas y enriquecer aún más, ¿no? Ese Es decir, en tu background que proyecto tienes. están a un pasito ya de la predicción de comportamiento del usuario. Podría decirse que sí, en muchos de los casos Claro, trabajamos con esa data generada, ¿no? Y tratamos de brindarle siempre, bueno, brindar una nueva o una forma que nosotros también en la empresa pueda generar un poco más de dinero, porque al final todo es eso, pues, ¿no? Es generar sí, revenue, es ¿no? un negocio. Claro, es un negocio. Sí, Así que está definitivamente bien. es. De hecho, algo que mencionas y que me gusta, o que me gustaría resaltar es que, así como tu proyecto y como varios otros, y de los que nos escuchan también, seguramente están trabajando en alguno que también tenga cosas relacionadas a lo que es machine learning, a lo que es inteligencia artificial, a empezar a predecir cosas, a empezar a usar la data producida o la data histórica producida y poder, digamos, adelantarnos a ciertas decisiones y todo. Creo que la industria está yendo
hacia ese camino muy rápidamente. Y si es que ahora, por ejemplo, de los que nos están escuchando, alguno está arrancando su carrera, yo creo que ese es un buen tip que tienen que seguir. El análisis de datos, la predicción, inteligencia artificial, machine learning, todos esos temas son ahora digamos, la parte rica y es donde van a poder encontrar muchas ofertas de trabajo y creo que eso deberían aprovechar ahora que no hay mucha gente que sepa de eso. Claro, definitivamente. Y el tema del Big Data, el análisis de data, el Machine Learning, es algo que no solamente la gente quizás pueda pensar que es algo para crear Skynet y cosas así, pero no, eso se puede aplicar a cosas del día a día como un supermercado, ¿me entiendes? O sea, Sí, sí. tantas cosas interesantes que tú puedes aplicar este tipo de conocimientos que en realidad y no están, o sea, no son inaccesibles, están ahí, como lo comentamos al principio de este episodio, ¿no? Que está en internet para que tú puedas leer, para que puedas poner en práctica, ¿no? Sí, Hay un sí. lenguaje de programación que tú dominas bastante y que a mí me gusta mucho, que es Python, que te da esas, ¿cómo se llama? Herramientas para poder analizar data, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, aprovecho un poco el tema para hacerles recordar que este año se hace la PyCon Perú en marzo, así que bueno, búsquenlo en las redes sociales, en YouTube, para que estén más enterados de cuándo son las fechas y qué expositores van a estar. Sí, se ve Eh, que va a estar bien interesante. sí, sí, porque tiene temas muy diversos, desde inteligencia artificial hasta cosas como IoT, cosas de backend, cosas de pruebas, en fin, hay una serie de temas que la verdad vale la pena prestarle atención, ¿no? Y por ahí aprender un poquito más y aplicarlo a otras cosas, ¿no? Ahora, eh, como para ir más o menos ya cerrando esta entretenida entrevista, a mí me gustaría preguntarte algo, y perdóname si soy muy directo, pero ¿cómo te ves de aquí a un par de años? ¿Qué es lo que quieres para tu carrera? A ver, mira, esa pregunta siempre la hacen los analistas de reclutamiento, ¿no? Y Sonó, psicólogos y sonó todo eso. reclutador, ¿no? Sí, sonó muy reclutador. Mira, hay algo que yo les comento. Yo tengo 35 años en la actualidad, lo que significa que empecé mi carrera en Perú cuando tenía 28, 29 años, más o menos. Y aprendí algo. Mira, cuando yo estaba bien joven, yo me planificaba cosas bien bonitas cuando tenía 21, 22 años. Decía, a los 22 voy a tener mi carrera, a los 24 voy a tener una maestría y voy a estar trabajando en la NASA, una cosa así, ¿no? Cosas bien bonitas. Sí, Y sí, eso cuando pasa. pasa el tiempo te das cuenta que de repente el tiempo, la carrera la está ganando la edad, pues, ¿no? Y tú sigues, no sé, viviendo en la casa de tus papás y jugando PlayStation 8 horas al día. ¿No? Entonces, yo luego de eso, Sigue siendo plata, por cierto. ¿cómo? Sigue Claro, siendo medalla plata. yo ahora, yo me hago un autoanálisis cada 6 meses y me planifico cada 6 meses. Así que te puedo decir qué es lo que ¿Qué vas a hacer en 6 haría meses? en 6 meses, pero sí te voy a responder qué voy a estar haciendo en 2 años. Yo desde hace un tiempito estoy tratando de hacer una transición a la parte de creación de productos. Ya no soltar el QA porque es algo que es como que imposible, ¿no? Como cuando tú estudias ingeniería y es como muy difícil soltar las matemáticas, ¿no? Claro. Pero sí me gustaría estar trabajando en la parte de producto, creación de producto, diseño de producto, análisis de qué es lo que hace la gente para ofrecer mejor producto, ¿me entiendes? Siempre Claro. me ha gustado eso, el tema de análisis de negocio y esto, como al final ser un product owner. Eso es lo que me gustaría estar haciendo en mis actividades diarias, pero definitivamente creo que quisiera salir del país. Eso es algo que quiero experimentar. De aquí a 2 años o sea, esperaría estar viviendo ya sea en Europa o Un quizá, no cambio sé, más de país. sí, sí, algo, vivir un poco Otra realidad, ¿no? sí, otra realidad, el primer mundo, no sé, empaparte de eso, pues, ¿no? Vivir esa experiencia, porque no quisiera que llegar a tener hijos y tener esto, digamos, ya más edad y quedarme en un Y solo sea más sitio, ¿no? difícil. Sí, Que lo al puedes final, hacer, pero es más difícil. Ya tienes que pensar en más personas. claro, no solamente tú, sino tu esposa, tus hijos, y Sí, ya se hace, como tú dices, mucho más complicado. Pero se hace más definitivamente complicado. no creo que salga el tema de software. Siempre me ha gustado el tema de la cocina, pero no.
a menos que sea relacionado con software y hardware. Y por Pero, ahí uno nunca sabe, ¿no? Al final siempre podemos encontrar un área intermedia que junte tus claro, aficiones. claro. Los videojuegos y la comida, en un restaurante con videojuegos. De hecho, no es una mala idea, ¿no? No, Ahora han no, abierto este bar de videojuegos y parece que tiene éxito. Al menos en Lima hay un par de bares que tienen videojuegos, así que este, yo he visto que, bueno, por las fotos en Facebook e Instagram, que la gente se divierte mucho. bueno, hay que ir a visitar un día de esto, pero no escápate de la rutina y vamos. Yo creo que sí, yo creo que sí hay que aprovechar para darnos una partida. Claro. Para cerrar ya la entrevista, si tuvieras que dar un par de consejos a alguien que está arrancando, pongamos, alguien que está a punto de terminar su carrera universitaria o técnica y que está decidiendo qué hacer en software. De repente ya decidió hacer software, pero digamos que cómo podría cerrar con dos consejos esta entrevista. Ok, el primer consejo que yo le daría a las personas es creérsela, o sea, creer en lo que están haciendo. Muchas veces hacemos las cosas y nos dejamos llevar por la corriente, por decirlo así. Estamos en nuestro trabajo o estamos en nuestra universidad y empezamos a hacer algo y creemos que la corriente nos va a llevar y nos va a poner en un sitio bonito, pues, ¿no? Pero hay veces que tenemos que creer en lo que estamos haciendo y afrontar todos los retos que se te puedan poner enfrente, pues, ¿no? Cuando digo creer, quiero englobar en las cosas que estás haciendo actualmente y qué es lo que quieres hacer y qué es cómo te quieres ver en un pequeño futuro, ¿no? Lo otro que recomendaría es relacionado a lo primero. No hay que creerse o no hay que esperar a que las cosas grandes sucedan para tú sentirte satisfecho por lo que estás haciendo. ¿En qué sentido? Hay veces que la gente pretende ser feliz o sentirse bien cuando consiga un sueldo de 8.000 soles, un ejemplo, ¿ya? Y no se siente realizado y hasta llegar a ese punto. Yo creo que las cosas suceden poco a poco. El tiempo va llevándote por un camino y el destino está como que cada vez lo ves más lejos, porque si tú trazas Uh una -huh. meta muy grande o muy larga, a la final quizás no llegues nunca, ¿me entiendes? Claro, Entonces, por eso muy las metas soñador. siempre tienen que ser muy cortas, Uh -huh. concisas y en la cual tú sean alcanzables, ¿me entiendes? Claro, ¿No? claro. Y digamos que una tercera, estudien, Bonus. estudien y estudien. Es tan sencillo conseguir ahorita documentación, libros, cursos, videos, todo está a la mano para que ustedes puedan crecer como profesionales. Y no solamente en el área que les gusta, porque el hecho de que un desarrollador sepa un poco de pruebas y el hecho de que un QA o un analista de pruebas sepa un poco de desarrollo, complementa demasiado tu carrera como profesional, porque te abre ese pensamiento a poder ver las cosas de diferentes puntos de vista. ¿Cómo lo vería un desarrollador? ¿Cómo lo vería un QA? ¿Cómo lo vería el cliente? Ese pensamiento hace que tú puedas soportar aún más el crecimiento como dentro de cualquier proyecto, pues. Son estupendos consejos, excelentes consejos, estoy de acuerdo con los tres. Así que bueno, gracias Diego por tu tiempo. Se nos ha ido un capítulo casi de una hora. Eh, Así que nada, estoy bastante contento por este espacio que hemos tenido para conversar. Así no sea el espacio físico, estamos utilizando una aplicación que nos permite grabar a distancia y creo que está saliendo muy bien el audio. Diego también va a arrancar su podcast prontamente, eso es lo que me comentó, así que voy a estar atento a tus publicaciones y por ahí igual a ayudarte a ser un podcaster si es que te animas y por ahí siempre, bueno, hacer alguna comunidad que digamos, comparten las mismas aficiones, ¿no? Así es. Eh, Así que nada, muchas gracias Diego por todo esto. No sé si quieres dar una última palabra. No, de verdad, muchas gracias, Sergio. Veníamos conversando sobre hacer
este pequeño podcast de hace un tiempo y creo que ha sido una bonita experiencia y también una bonita experiencia para mí para cuando quiera empezar con mi podcast. En realidad ahorita estoy tratando de diversificar un poco mi tiempo y hacer otras cosas diferentes, ¿no? Que puedan Claro. enriquecerte más, ¿no? He estado jugando videojuegos y haciendo transmisiones. Ah, eh, sí, por cierto, sigan a Diego del Águila en su Twitch, ¿cierto? ¿O usas Facebook Live? Perdón. uso Facebook más que todo, que Sí, es Darba Place, mi nickname de toda la vida. Y bueno, de verdad, muchas gracias a todos los que están o que van a oír este podcast. Y bueno, tomen en serio el tema del estudio porque les va a dar muy buenos resultados. genial. Voy a dejar todos los enlaces de sus redes sociales, cómo lo pueden contactar en la descripción de este capítulo. Suscríbanse a este canal si es que aún no lo han hecho. Suscríbanse a mi canal de YouTube, hay contenido interesante. Y bueno, muchas gracias por todo, muchas gracias Diego y happy coding. Gracias, hasta luego.